Bueno, hermanos, en esta mañana vamos a retomar nuestro estudio en Génesis capítulo 2, versículo 4 al 25. Pueden abrir sus Biblias en esa porción de las Escrituras, Génesis capítulo 2, del versículo 4 al 25. Hermanos, recuerden que muchos críticos de la Biblia dicen que Génesis 1 y Génesis 2 son dos historias diferentes y contradictorias, la una con la otra, del relato de la creación. Los escépticos dicen que la Biblia se contradice en Génesis 1 y Génesis 2, pero lo que nosotros claramente vemos, y eso creemos, es que no hay contradicción, sino que Génesis 1 es un resumen de la semana de la creación, es decir, del día 1 al día séptimo, mientras que Génesis capítulo 2 del versículo 4 al 25 es una expansión, es una ampliación, una explicación únicamente del sexto día de la creación, que nos presenta los detalles de la creación del ser humano. Y a esos detalles les hemos estado llamando los diseños perfectos de Dios para el ser humano. Así les hemos estado llamando. ¿Cuáles son esos diseños perfectos de Dios para el ser humano? Lo podemos ver aquí adelante. Estos diseños son el diseño de un mundo perfecto, el diseño de una persona perfecta, el diseño de un hogar perfecto, el diseño de un trabajo o misión perfecta y el diseño de relaciones perfectas. Al estudiar estos diseños, vemos por un lado la infinita bondad de Dios para con el ser humano. Cómo Él diseñó cada cosa a la perfección para que el ser humano lo pudiera disfrutar. Pero por otro lado, vemos lo destructivo, la desgracia de nuestro pecado, porque es nuestro pecado lo que impidió que el ser humano pudiera disfrutar estos diseños. Por eso, hermanos, al estudiar estos diseños, somos exhortados al arrepentimiento de nuestros pecados, pero también somos exhortados a darle la gloria a Dios por lo que Él hace, por su bondad. Y algo, hermanos, que hasta que estaba estudiando lo que vamos a ver hoy, lo vi, hermanos, es que también estudiar estos diseños nos debe llamar, nos debe exhortar a la esperanza. ¿Por qué la esperanza? Porque Dios va a restablecer estos diseños. Dios va a restablecer esos diseños. Bien, hemos estudiado a profundidad los primeros 4 diseños, los hemos visto ya. Y en cuanto al quinto diseño, hemos dicho que el quinto diseño trata de relaciones perfectas, el diseño de relaciones perfectas. Y hemos dicho que son 3. El diseño de la relación del ser humano con el Creador, es decir, con Dios, que ya lo estudiamos. El diseño del ser humano con las criaturas, es decir, con el resto de la creación. Y el diseño de la relación del ser humano con su ayuda, con su compañía, es decir, con su cónyuge en el matrimonio. Así que quiero, hermanos, comenzar en esta mañana haciendo un resumen de lo que vimos en el último mensaje acerca de la relación del ser humano con su Creador, con Dios, porque ustedes entenderán la suma importancia de ese tema, la relación del ser humano con su Creador. Les decía que en el capítulo 2, desde el versículo 4 hasta el versículo 25, toda esa sección de la Biblia, podemos ver que Dios actúa como un Dios cercano, personal, no como un Dios distante, indiferente, inalcanzable, que no se preocupa por su creación, por su criatura. Lo vemos cercano a Él. En toda esa sección, desde el versículo 4 hasta el versículo 25, podemos ver que el hombre, Adán, pudo ver a Dios plantando el huerto en Edén, haciendo brotar árboles agradables a la vista y buenos como alimento, haciendo que brotaran ríos, que regaran el huerto y suplieran agua. En el versículo 19, el hombre pudo ver a Dios trayéndole animales de toda clase
para que Él los nombrara, es decir, para que Él reinara sobre ellos, para que Él fuera el rey de todas las criaturas. Y en el versículo 19, 18 en adelante, podemos ver que el ser humano pudo ver a Dios proveyéndole su mayor necesidad, una ayuda idónea, una compañera. Así que podemos ver que el ser humano pudo confiar en Dios desde el inicio como un padre amoroso. Aparte de eso, hermanos, al final del capítulo 1 podemos ver que todavía Dios bendice al ser humano y le da la capacidad de multiplicarse, llenar la tierra, ejercer dominio sobre ella, y le da todo tipo de alimento. Qué padre tan amoroso. Sintetizando todo eso, hermanos, en la relación, en el diseño perfecto de la relación del Creador con el ser humano, podemos decir que Dios actúa como un padre amoroso, cercano, bondadoso, benefactor, proveedor, protector y digno de toda la confianza del ser humano. Y Dios sigue siendo el mismo. Amén. Dios sigue siendo el mismo Padre cercano, amoroso, proveedor y digno de confianza. Amén, hermanos. Él sigue siendo el mismo. Sin embargo, ese no es el diseño completo de la relación de Dios con el ser humano. Falta más. Y así es como llegamos a Génesis 2, 16, 17. Génesis 2, 16, 17. Vamos a leerlos. Dicen esos dos versículos: y el Señor Dios, Jehová Dios, mandó al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Aquí, hermanos, aparece por primera vez en la Biblia la palabra mandó u ordenó, que significa declarar con fuerza, declarar con potestad, con toda autoridad, lo que otra persona o lo que otro ser debe hacer. Dios declaró con toda autoridad lo que el hombre podía hacer y lo que el hombre no podía hacer. Eso significa, hermanos, que en esta relación del ser humano con Dios, Dios es un Padre amoroso, cercano, proveedor, protector, pero también es un Dios, es un Padre soberano que se reserva toda la autoridad, toda la potestad, todo el reino, todo el imperio sobre el ser humano. Dios, hermanos, se reserva el derecho de establecerle leyes al ser humano, dictarle mandamientos, decretarle lo que es bueno y lo que es malo, decirle qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer, darle recompensas, imponerle sentencias y penas, incluida la pena de muerte. El ser humano tiene que saber que Dios lo puso como rey de la creación, excepto de Dios mismo. Dios sigue siendo el gran rey. El hombre, hermanos, debe someterse a Dios, el hombre debe obedecer a Dios, el hombre tiene que ser fiel a Dios. Y lo sabemos, ¿verdad? Amén, lo sabemos. Pero nos cuesta aceptarlo, nos cuesta vivirlo, nos cuesta demostrarlo. Porque día a día nuestros actos, nuestras decisiones nos demuestran otra cosa. Que estamos viviendo como nuestros propios reyes, en rebeldía a Dios. Dios puso a prueba la fidelidad del ser humano, hermanos. Dios puso a prueba la fidelidad del ser humano. Vean otra vez ahí Génesis 2, 16 y 17. Ahí hay un permiso, una prohibición y una sanción. Un permiso, una prohibición y una sanción. El permiso era ilimitado. Puedes comer de todo árbol del huerto. El permiso demuestra que Dios es un Padre bueno. Él es un Padre amoroso. Él bendice abundantemente. Dios no es un déspota, opresor, frío, indiferente, como algunas personas cuando llegan al poder se vuelven así. Dios no es así. La obediencia del hombre le demostraba fidelidad a Dios. La obediencia representaba la vida.
la vida. La prohibición: no puedes comer de un fruto, del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. La prohibición era pequeñita, una sola cosa, ínfima, mínima. Pero si el hombre desobedecía, representaba la muerte. La sanción era clara y terrible. El día que el día que comas de ese árbol, ciertamente morirás. Morirás. La desobediencia, la infidelidad del hombre para con Dios representa, hermanos, la muerte. Dios puso delante del hombre la vida y la muerte y le permitió elegir. Dios le dio al hombre la oportunidad de tomar una decisión. Pero también, hermanos, le dejó bien claro que iba a ser responsable de su decisión. Le dejó bien claro que su decisión acarreaba consecuencias. Si él decidía la vida, obedecer, todo se mantenía igual. Esos 5 diseños que vimos ahí se mantenían perfectos. Pero si el hombre decidía desobedecer, moriría. Esa es, hermanos, una idea más completa de la relación de Dios con el ser humano. Ahora, hablemos de cosmovisión, hermanos, porque estamos estudiando Génesis para aprender a pensar bíblicamente. ¿Qué es lo que diría el mundo? Las cosmovisiones humanistas, que no son bíblicas, que son enemigas de Dios, dirían cosas como esta: Dios no tenía derecho de probar al hombre, Dios fue injusto probando al hombre, Dios tentó al hombre. Si Dios fuera bueno, no habría permitido que el hombre pecara, entonces Dios tiene la culpa. Dios no existe porque la maldad y el pecado existen. Eso es lo que se dice afuera, en cosmovisiones que no son bíblicas, cosmovisiones humanistas. Pero nuestra cosmovisión bíblica, ¿qué es lo que cree? Si algunos varones pueden ayudar ahí, por favor, hermanos. Creo que el hermano Jorge se habrá caído, creo, no sé. Ok, hermanos. ¿Qué es lo que diría nuestra cosmovisión bíblica? Nuestra cosmovisión bíblica diría lo siguiente: Dios probó al hombre porque tenía derecho de probarlo. Dios tenía derecho de probar al ser humano. ¿Por qué? Porque Él es el único Dios soberano y creador de todas las cosas. Eso le da derecho de probar al ser humano. También nuestra cosmovisión bíblica diría que es justo que Dios probara al hombre. ¿Por qué era justo? Porque Dios siempre actúa en justicia y rectitud, porque Dios le había dado en abundancia al ser humano todo lo que necesitaba, no lo estaba privando de nada. También era justo que Dios probara al hombre, porque si el hombre obedecía, Dios era glorificado y el hombre era recompensado. Así que era justo. Y también era justo porque así como Dios es libre de decidir, Dios le dio al hombre una oportunidad de decidir libremente. También, hermanos, una cosmovisión bíblica nos hace entender que Dios fue totalmente veraz. Él le dijo la verdad con claridad acerca de las consecuencias de su decisión. No se lo ocultó. Y también, hermanos, nuestra cosmovisión bíblica diría que fue el pecado del hombre lo que trajo la maldad y la muerte al mundo. Así que, hermanos, en el diseño perfecto de la relación de Dios con el ser humano, lo que podríamos decir es esto, hermanos. Y esto es lo que ustedes tienen que llevarse, ¿verdad?, en su corazón. Dios, hermanos, en su relación con el ser humano, es un Padre amoroso, bondadoso, proveedor, protector, digno de toda confianza del ser humano. Pero también es un Dios soberano, que tiene la autoridad de reinar sobre el hombre y poner a prueba su fidelidad y hacer responsable al ser humano por su decisión.
No podemos, ninguno de nosotros podrá jamás acusar a Dios de injusticia. En el juicio final, muchos se salvarán, la gran mayoría no se salvará, irá a una muerte eterna, pero ninguno podrá decir que fue injusticia de Dios. La relación con Dios se mantuvo perfecta hasta que el hombre pecó, decidiendo libremente desobedecer a Dios. A partir de entonces, hermanos, el hombre no puede disfrutar plenamente del diseño de la relación con su Creador. No puede disfrutar del diseño de su persona perfecta. No puede disfrutar de un mundo perfecto. ¿Es perfecto el mundo en el que estamos, hermanos? No. No puede disfrutar de un hogar perfecto. No puede disfrutar de un trabajo perfecto. No puede disfrutar de relaciones perfectas. Por su pecado. Cuando el hombre decidió desobedecer a Dios, la sentencia se cumplió, el hombre murió, primero espiritualmente y después físicamente. Ese es, hermanos, el diseño de la relación del hombre con su Creador. Ahora vamos a hablar de la segunda relación, hermanos, el diseño perfecto de la relación del ser humano con la creación, es decir, con el resto de las criaturas vivientes. Así que en sus Biblias vean en Génesis capítulo 2 del 18 al 20. Génesis 2 del 18 al 20. Dice la palabra del Señor: entonces el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. El hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a todo animal del campo, pero para Adán no se encontró una ayuda que fuera adecuada para él. Vamos a dejar el versículo 18 para después. Comencemos con el 19. Miren el 19, hermanos. Jehová Dios formó. El Señor Dios formó. Esa palabra formó la habíamos visto en Génesis 2:7. Génesis 2:7. Allá dice que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento de vida en su nariz. Aquí está diciendo que Dios formó, la misma palabra, a todos los animales del campo, a las aves de los cielos, al ganado, etcétera, etcétera. La mejor forma de entender esto, hermanos, sería Dios había formado. No Dios formó, sino Dios había formado, porque sabemos que Dios hizo las aves, los peces en el quinto día, y que hizo los animales terrestres, las fieras, bueno, no eran fieras en aquel momento, ¿verdad? Pero la bestia del campo, el ganado y todo eso lo hizo en el sexto día, antes de crear al ser humano. Pero bueno, hermanos, ya sea que lo entendamos, Dios formó o Dios había formado, esto nos está diciendo tres cosas y las vamos a ver. Tres cosas que nos está diciendo. La primera es que Dios es el creador de todo, hermanos. Dios formó, Dios había formado, nos está diciendo, Dios lo hizo y no otro. Él es el creador de todas las cosas y no hay otro. No hay otro como Él. No hay otro creador. La segunda, Dios formó, Dios había formado, es que como con la creación del hombre, también con la creación de los animales, Dios utilizó infinita creatividad, ingenio, inteligencia, sabiduría y poder. Tanto en la creación de los animales como en la creación del ser humano. Dios fue como un artista. Sabemos que la palabra formó incluye el aspecto de creatividad, diseño, arte, ingenio. Así como, hermanos, así como nos podemos asombrar de la maravilla de nuestro cuerpo. Los científicos se maravillan de lo complejo que es nuestro cuerpo. También nos podemos asombrar de la maravillosa complejidad de las demás formas de vida, incluso de una bacteria, de un virus. Son asombroso cómo funcionan los virus y de los animales.
Es maravilloso. Dios utilizó todo su ingenio, creatividad, sabiduría y poder. También, hermanos, la tercera cosa que nos demuestra ese Dios formó es que hombres y animales tienen el mismo origen. Hombres y animales tienen el mismo origen. ¿Cuál es? Creación directa de Dios y no evolución. Que Dios los haya formado del polvo de la tierra descarta cualquier otra teoría. Que hayan aparecido de una explosión al azar llamada Big Bang, o de una reacción química, o que hayan evolucionado de algún antepasado común. Eso nos demuestra ese Dios formó. Ahora, hermanos, miren el versículo 19. Otra vez, estamos en Dios formó. Ahí también, hermanos, nos dice que Dios los había formado y después nos dice que Dios los trajo. Dios los trajo delante del hombre. La palabra trajo tiene el sentido de causar que algo pase. Debemos entenderlo como que Dios hizo, o Dios causó, Dios movió a que todos esos animales se vinieran a presentar delante del ser humano. E inmediatamente después, el versículo 19 nos dice con qué propósito. ¿Cuál era el propósito que Dios tenía en mente? Pues el propósito era que los animales vinieran delante de Adán para que les pusiera nombre. Y Adán les puso nombre. Y estos versículos 19 y 20 lo enfatizan, hermanos, lo remarcan de varias formas. Miren cómo lo remarca. Versículo 19. Dios los trajo para que el hombre viera cómo les llamaría. Ahí está la idea, que les pusiera nombre. Otra vez, versículo 19, el hombre los llamó o les puso nombre a cada ser viviente. Otra vez, 2 veces la misma idea, el hombre puso nombre. Versículo 19, implícito, no está escrito, pero implícito es el nombre que el hombre puso, ese fue su nombre. O sea, los animales conservaron el nombre que Adán les puso. 3 veces está la idea. Versículo 20. El hombre puso nombre a todo ganado, ave y animal. 4 veces está la idea de que el hombre puso nombre. ¿Y por qué lo remarca tanto? ¿Por qué, hermanos? Porque hasta ese momento el privilegio de poner nombres había sido utilizado únicamente por Dios. Hasta ese momento Dios era el único que había tenido el privilegio de poner nombres. Vean en el versículo 5 del capítulo 1, va a aparecer aquí, 1:5. Y Dios llamó, o sea, Dios le puso nombre a la luz, día, y a las tinieblas llamó, o sea, le puso nombre, noche. Versículo 8, y Dios le puso nombre a la expansión, cielos. Versículo 10, Dios llamó, o sea, Dios le puso nombre a lo seco, tierra, y al conjunto de las aguas llamó mares. Hasta ese momento Dios era el único con el privilegio de poner nombres, pero aquí Dios comparte ese privilegio con el ser humano. Dios deja que sea el ser humano que le ponga nombre a los animales. A toda criatura viviente, dice el versículo, los animales del campo, las aves de los pies, de los cielos y los ganados. Y hasta estos días, hermanos, saben que el ser humano sigue haciendo lo mismo. Aparece un virus y ¿qué hace el ser humano? Le pone nombre, ¿no? Coronavirus, no sé qué, dicen ahora. Bueno, incluso esa es una ciencia, hermanos. La ciencia de ponerle nombre a las criaturas vivientes se llama taxonomía. El ser humano sigue teniendo el derecho, utilizando el derecho de poner nombres. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque poner nombre es un ejercicio de dominio, es un ejercicio de autoridad. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza para que el hombre ejerciera autoridad, dominio
sobre el resto de la creación, pero como representante de Dios, siempre bajo el reino de Dios. Eso ya lo habíamos visto, Génesis 1:26, leámoslo rapidito. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, oigan bien, a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. E inmediatamente después, que dice, y ejerza dominio sobre todo, sobre los peces, sobre las aves, sobre los ganados, sobre la tierra y sobre los reptiles. Versículo 28, Dios los bendijo y les dijo, y miren, están los dos, el hombre y la mujer, los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, enseñoréenla. Y después dice, ejerzan dominio, otra vez, sobre los peces, sobre las aves, sobre todo ser viviente. El hombre fue creado con la función de ejercer dominio. Eso lo hace representante de Dios en el reino de la tierra. El ser humano es un pequeño rey debajo del gran rey. También, hermanos, vemos esa idea de supremacía o superioridad del ser humano en la provisión de alimentos. Vean Génesis 1:29 y 30. Dice Génesis 1:29, también Dios les dijo, miren, o sea, Adán y Eva, vean, yo les he dado a ustedes toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla, esto les servirá de alimento. Y a todo animal de la tierra, a toda ave de los cielos y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento. ¿Ven la superioridad del ser humano ahí sobre los animales, sobre las aves, sobre todo lo demás? ¿Lo observan? En la provisión de alimentos, Dios puso primero al ser humano y le dio lo mejor. Le dio lo que tiene semilla, toda planta que da semilla, todo árbol que tiene fruto que da semilla. Después a los animales también les da todo lo demás. Planta verde, ellos también pueden comer lo que puedan comer. Pero primero Dios provee y le da lo mejor al ser humano. Hermanos, la vida del ser humano tiene mayor dignidad que la de cualquier otra criatura. Cualquier otra criatura. La vida del ser humano no se compara, hermanos, con la vida de un animal, de un ave, de un pez o de cualquier cosa. Pero bien, hermanos, por todo lo que hemos visto hasta ahora, en cuanto al el primer aspecto de la relación del ser humano con las criaturas de la creación, es que al ser humano se le permitió ejercer dominio. Ese es el primer aspecto. En nuestra relación con las demás criaturas es que a nosotros Dios nos ha dado dominio sobre ellas. Ahora vamos a ver dos aspectos más. Miren otra vez el versículo 19. Dios trajo, o Dios causó que vinieran todos los animales para que el hombre les pusiera nombre. ¿Qué es lo que vemos ahí, hermanos? Vemos una relación armoniosa. Los animales vinieron y no vemos que hubiera indicios de miedo, enemistad, conflicto, fiereza o ganas de comerse una hamburguesa de vaca, ¿verdad? De res, o una sopa de res. No vemos nada de eso, hermanos, ahí. Lo que vemos es armonía. Los animales vinieron y el hombre les puso nombre. Lo que vemos, hermanos, es una creación donde todas las criaturas conviven en paz bajo el reino de Dios, quien designó al ser humano como su representante en la tierra. Entonces, hermanos, quiero que vean estos animales a continuación. Vean esos animalitos tan lindos. ¿Les gustan? Preciosos, ¿verdad? Hay otros dos ahí. ¿Les gustaría tenerlos como mascotas? ¿Les gustaría abrazarlos? No, yo creo que sí. Sí les gustaría, ¿verdad? Pero todos sabemos que no podemos. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos tener uno de estos de mascota?
Bueno, a menos que tengamos mucho dinero y mucha ayuda, ¿verdad? Pero la mayoría de nosotros, ¿por qué no puede tener uno de esos como mascotas? Porque nuestro pecado arruinó, corrompió el diseño perfecto de la relación entre ser humano y criaturas. Porque nuestro pecado arruinó la armonía original que Dios había creado. Saben, hermanos, que la primera criatura que murió después de nuestro pecado no fue un ser humano, fue un animal, al que Dios sacrificó para cubrir nuestra vergüenza. Y después del pecado, al poco tiempo, seres humanos comenzaron a comer animales y animales comenzaron a comer animales. Ese no era el diseño perfecto de Dios. Ese no era el diseño perfecto. Ahora, hermanos, cuando vemos estas criaturas tan hermosas, pero dígame, ¿piensan lo mismo cuando ven un tigre colgándose del cuello de un ciervo, de una vaca, asfixiándola hasta morir y después desgarrándola con sus dientes? ¿Se ve igual de hermoso? Con la sangre por toda su boca. ¿O qué piensan cuando uno de esos agrede a un ser humano? Hace poco en el Picacho, escucharon esa noticia, ¿verdad? El león del Picacho tiene un nombre, ese león se me olvidó. Agarró a un hombre que estaba tomándose una selfie, imagínense. Él pensó que estábamos en aquellos tiempos, tomándose una selfie con el león. Y el león casi le despedazó el brazo. Entonces, hermanos, lo que vemos ahora, hermanos, en los animales, por muy hermosos que los veamos, no es el diseño original. Es un diseño corrompido, manchado por nuestro pecado. Ahora, ¿cuál es nuestra esperanza? Y por eso yo le decía que el estudiar todas estas cosas nos llama esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza, hermanos? Que Dios va a restablecer ese diseño. Vamos a Isaías 11:6. Isaías 11:6 dice: el lobo que lo vimos ahí, es un depredador, morará con el cordero. Van a vivir juntos. El leopardo se echará con el cabrito. El becerro, el leoncillo, el animal doméstico andarán juntos. Y un niño los conducirá. Vean, ese es el diseño original. Un niño los conducirá. La vaca con la osa pastará, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. El niño de pecho, o sea, el bebé, jugará junto a la cueva de la cobra. Junto a la cueva de la cobra. Y el niño destetado extenderá su mano sobre la guarida de la víbora. No dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren la mar. ¿Cuándo va a suceder eso? Cuando regrese el Señor Jesucristo a reinar en este mundo. El versículo 1, ahí mismo en Isaías 11, dice: entonces un retoño brotará del tronco de Isaí. ¿Quién es Isaí? El abuelo de David. ¿Quién es Jesucristo? El David, el postrer David, el reino eterno, el rey eterno. Versículo 2 dice: y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor. Él va a restablecer los diseños. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Amén. Hablemos entonces otra vez de cosmovisión, hermanos. Hablemos de cosmovisión, porque estamos aprendiendo a entender el mundo a través de los lentes de la palabra del Señor. Una cosmovisión humanista, atea, enemiga de Dios, diría cosas como esta: el naturalismo. ¿Qué es lo que dice el naturalismo? Que no hay diferencias significativas entre el Homo sapiens, porque ellos no dicen ser humano, dicen Homo sapiens, y el resto de las criaturas. No hay diferencias. No se puede hacer ninguna distinción conceptual significativa entre la cultura humana y la naturaleza no humana. ¿Por qué? Porque los seres humanos han evolucionado.
Somos producto de la evolución, somos lo mismo. ¿Qué diría una distinción humana naturalizada? Bueno, lo que diría es esto, miren, hay distinciones. Ellos dicen, sí, hay diferencias entre el ser humano y el resto de las criaturas, pero, escuchen lo que dicen, no nos hacen metafísicamente únicos, ni moralmente superiores con respecto a otras especies. La distinción humana naturalizada no sanciona la dominación de la naturaleza. Ellos están diciendo, nuestra cosmovisión no permite que el ser humano ejerza dominio. Ellos dicen, la idea religiosa o filosófica de que los humanos son metafísicamente excepcionales o superiores a otras formas de vida ha sido desacreditada. Lo que están diciendo es, su libro, su palabra de Dios está desacreditado. Los derechos de los animales, otra filosofía que postula que ningún animal debe ser utilizado por los seres humanos por ninguna razón. Los activistas de los derechos de los animales tienen un objetivo específico en mente: acabar con el uso de los animales por parte de los seres humanos. O sea, darle más valor al animal que al ser humano. Ya se los había explicado eso anteriormente. Porque miren, si un ser humano no se puede comer una vaca, pero un tigre sí se puede comer una vaca, entonces ¿cuál tiene más valor? El tigre. Eso es lo que dicen ellos. El ser humano tiene menor valor. Y también otra cosmovisión, el panteísmo, que sostiene que la totalidad del universo es el único Dios. O sea, para ellos, todo lo que está a nuestro alrededor es Dios. Así que tenemos que tener comunión con todos ellos y no podemos tocarlos. ¿Qué es lo que dice la cosmovisión bíblica? ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? La palabra del Señor claramente dice que Dios le dio al ser humano dominio. El ser humano es el único creado a la imagen y semejanza de Dios, superior a cualquier otra forma de vida. Otra cosa que dice la palabra del Señor es que originalmente la relación entre ser humano y animales era armoniosa, había armonía. El pecado del ser humano arruinó esa armonía. Jesucristo restablecerá esa armonía. Por tanto, hermanos, basados en todas estas cosas, basados en el dominio que Dios nos delegó, basados en la armonía original que Dios diseñó, basados en que Jesucristo va a restablecer esa armonía, ¿qué es lo que podemos concluir? Que los seres humanos debemos ser buenos mayordomos de la creación. O sea, podemos sacar provecho de los animales en diferentes formas, alimento, trabajo y otras formas, pero sin ser crueles, despiadados, sanguinarios. Eso no lo podemos ser. Debemos reflejar la bondad de Dios en nuestro trato con los demás seres vivos. Debemos reflejar la bondad de Dios. Dios salvó a muchos animales en el diluvio. Dios es quien dice en su ley: no pondrás bozal al buey que trilla. En otras palabras, si tu animal te sirve para trabajar, dale de comer. No seas cruel. Entonces, hermanos, hemos visto dos aspectos en el diseño de la relación del ser humano con las otras criaturas. El primer aspecto es el aspecto de dominio. El segundo es el aspecto de armonía. Ahora veamos el tercer aspecto. Vamos a la Biblia otra vez y vamos a leer otra vez el pasaje. Génesis 2, 18 al 20. Leámoslo. Entonces el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. El hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a todo animal del campo, pero para Adán no se encontró una ayuda que fuera adecuada para él, o como dicen sus Biblias, una ayuda idónea. Este es el tercer aspecto, hermanos. El primero es el aspecto de dominio. El ser humano tiene dominio sobre las criaturas. El segundo es la armonía.
Originalmente hubo armonía entre el ser humano y las criaturas. El tercero, hermanos, es que esa relación, el diseño de Dios de esa relación, no fue para satisfacer plenamente al hombre. Dios no diseñó la relación del ser humano con el resto de la creación para que el hombre se sintiera plenamente completo o satisfecho en dicha relación. Vean el versículo 18, es impresionante. El versículo 18 dice: Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Hasta ese momento Dios había dicho que todo era bueno. Cuando uno está leyendo Génesis por primera vez y va por el capítulo 1 y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno 6 veces y vio Dios que era bueno. Génesis 1:31, y vio Dios que todo lo que había hecho era muy bueno. Y de repente llega Génesis 2:18 y vemos, Dios dijo, no es bueno. Eso, hermanos, debería sorprendernos, debería alertarnos que a pesar de todo lo demás, el hombre tiene una necesidad insatisfecha. Urge un ayudante que acompañe al hombre. Hay un profesor, se llama profesor Casuto, no es broma, es un gran teólogo, que dice que la expresión no es buena o no es bueno es un lenguaje fuerte. Indica no solo la ausencia de algo bueno, sino que está indicando una deficiencia sustancial. ¿Qué era eso que no estaba bueno? Lo que no estaba bueno, lo que no estaba bien, era que el hombre estuviera solo. La palabra solo, hermanos, en hebreo tiene raíz en la idea de separación o aislamiento. Hermanos, el ser humano está rodeado de toda clase de animales del campo, ganados, aves y todo lo demás. Y Dios dice, está solo, está separado, está aislado, no tiene compañía. Un hombre en medio de todo el mundo, un solo hombre en medio de todo el mundo está solo. Aquí viene algo bien interesante, hermanos. Cuando estábamos estudiando Génesis 1, hicimos un estudio de la palabra buena o bueno, porque allá decíamos, y vio Dios que era bueno. Les quiero leer la definición. Ok, aquí está, bueno o buena, ¿qué significa? La palabra bueno o buena tiene el sentido de útil, adecuado, saludable, favorable para la vida. Bueno, hermanos, podemos decir que para la vida no era útil, adecuado, saludable y favorable que el hombre estuviera solo. La soledad del hombre no era buena, útil, adecuada o favorable para la vida. Segundo, principalmente la palabra bueno o buena llama la atención sobre la calidad y la idoneidad del sujeto o del objeto para cumplir un propósito. Bueno, entonces, ¿qué podemos decir? La soledad del hombre no era idónea para que él pudiera cumplir sus propósitos. En su soledad el hombre era incapaz de cumplir los propósitos que Dios le había puesto: multiplicarse, llenar la tierra y ejercer dominio. Era incapaz. También el término hebreo bueno o buena, tal como lo usaban los israelitas, está relacionado con la mente y la opinión de Dios. Dios es preeminentemente bueno y su bondad se refleja en sus obras. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Que la soledad del hombre no reflejaba plenamente la bondad de Dios. Que el hombre estuviera solo no reflejaba la bondad de Dios. Mientras el hombre estuviera solo, la obra de Dios estaba incompleta. Y Dios siempre completa sus obras.
Siguiente, entonces cada vez que aparece la expresión y vio Dios que era bueno, podemos decir que Dios aprueba y se deleita en su creación porque ésta refleja sus atributos y su gloria. La creación es buena porque refleja al Dios creador y bueno. Podemos decir, hermanos, entonces podemos decir que Dios tenía que proveer compañía adecuada, idónea, útil, buena y valiosa al hombre para reflejar sus atributos y su gloria. Así de hermosa es la creación de la mujer, hermanos. Para poder completamente reflejar sus atributos y su gloria, Dios tenía que proveer esa ayuda. Al analizar esto así, hermanos, nos damos cuenta de lo trascendental de la creación de varón y hembra. Ninguna otra cosa es buena. El Señor, ahí mismo en el versículo 18 dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea, una ayuda adecuada. Esta evaluación, hermanos, que llega a la conclusión de que no es bueno que el hombre esté solo en esa situación, ocurre en la mente de Dios primero. Primero es en la mente de Dios. Él soberanamente está decretando, porque Él siempre lo hace, lo que es bueno y lo que es malo. Dios lo decreta. Y Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Soberanamente lo decreta. Pero lo impresionante, hermanos, lo fascinante es que el hilo del pensamiento, lo que Moisés está escribiendo, parece indicar, claramente parece indicar, que Dios quiere y Dios conduce a que Adán llegue a la misma conclusión. O sea, primero es él el que piensa y decreta, no es bueno que el hombre esté solo. Y parece que él guía a que Adán evalúe su situación, sienta la necesidad y llegue a la misma conclusión. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué digo esto? Porque Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea, y hace venir a los animales, Y Adán comienza a ver todos esos animales. Y recuerden que Adán es una persona perfecta, inteligentísima, sabia en el diseño original perfecto de Dios. Y Adán comienza a analizar todos esos animales. Seguramente Dios los hizo venir en parejas. Adán pudo ver que cada animal venía acompañado de otro animal de su mismo tipo, pero diferente. De su mismo tipo, pero diferente. O sea, un macho y una hembra. Seguramente Adán pudo ver las diferencias entre macho y hembra, de anatomía, tamaño, sexo, función, pero al mismo tiempo pudo ver que los animales disfrutaban esas diferencias, que esas diferencias eran buenas, útiles, valiosas, adecuadas. Así que Adán pudo llegar a la conclusión, como dice el versículo 20 al final: para Adán no se encontró una ayuda idónea. Adán pudo sentir su soledad, su aislamiento, su falta de compañía. Este pensamiento no lo voy a leer, hermanos, por falta de tiempo, pero lo que podemos decir es que Dios lo estaba preparando para valorar a su ayudante. Dios estaba preparando a Adán para valorar a la mujer. El versículo 18 vemos que Dios ya había decidido desde antemano, hermanos. Esto lo debemos entender desde la eternidad. Dios ya había decidido darle una compañera. Dice el versículo 18, le haré una ayuda idónea para él. Esos pronombres le o para él indican que Dios está pensando exclusiva y específicamente en el hombre, en Adán. No está pensando en ningún otro ser viviente, está pensando únicamente en él. Podríamos decir que Dios le iba a dar algo a su medida, a su gusto, justo lo que necesitaba.
Ayuda idónea literalmente significa una ayuda comparable a Él, una ayuda como opuesta a Él, una ayuda según su opuesto. Esto lo vamos a ver más el domingo que viene, hermanos, cuando analicemos la tercera relación. Pero lo que está diciendo básicamente es que Adán necesitaba una contraparte, un complemento. Adán no necesitaba un animal, no necesitaba toda la creación. Lo que Adán necesitaba era otro ser de su misma naturaleza, pero opuesto a él. Su misma naturaleza, pero opuesto a él. El hombre, Adán, necesitaba la ayuda de otro ser creado a la imagen de Dios, pero no exactamente igual a él. No exactamente igual a él. O sea, no otro varón. Él lo que necesitaba era su complemento, su contraparte. Él necesitaba una mujer. Y eso es lo que Dios hizo. Génesis 2:21. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. De la costilla que el Señor Dios había tomado al hombre, formó una mujer y se la trajo al hombre. Dios no le trajo otro animal, un ave o un ganado. Dios le trajo una mujer. Versículo 23. Y el hombre dijo: esta es ahora hueso de mis huesos, es de mi misma naturaleza y carne de mi carne, pero no es igual a mí. Ella será llamada mujer, no será llamada otro varón, será llamada mujer, porque del varón fue tomada. Ahora, hermanos, el hombre ya no está solo. Ahora sí, todo está muy bien. Hablemos de cosmovisión. Las cosmovisiones mundanas, ateas, panteístas, politeístas, específicamente las ascéticas, dirían que la satisfacción del hombre es la armonía con todo lo que lo rodea. Eso dicen. El hombre está plenamente satisfecho cuando tiene armonía con la creación, con la naturaleza, con los animales, con las plantas. Algunas religiones dicen que la meta del ser humano es tener comunión con los ríos, con los mares, con las montañas, con los árboles, con los animales. La meta del hombre es integrarse, llegar a ser uno solo con todo lo que lo rodea. Eso diría una visión enemiga de Dios. ¿Qué es lo que dice la cosmovisión bíblica? La cosmovisión bíblica nos demuestra que la relación del ser humano con la naturaleza, con lo que le rodea, no es suficiente para él. No le satisface plenamente. El hombre solo puede llegar a ser uno con su ayuda idónea, con su mujer. Así que, hermanos, hoy hemos visto 3 aspectos de la relación del ser humano con las criaturas, con la creación. El primer aspecto es el aspecto del dominio. El segundo aspecto es el aspecto de la armonía. El tercer aspecto es el aspecto de la insuficiencia. La relación del ser humano con la creación, con las criaturas, es insuficiente. No le satisface plenamente. Conclusión. Esta es la conclusión. El diseño perfecto de la relación del ser humano con la creación es que Dios le dio dominio al ser humano sobre todas las criaturas en una relación de armonía, Pero dicha relación no era suficiente para que el hombre estuviera plenamente satisfecho y cumpliera sus propósitos. No era suficiente para que el hombre estuviera plenamente satisfecho y cumpliera sus propósitos. ¿Qué era lo que el hombre necesitaba? Una ayuda idónea. Y esa es la tercera relación, la relación del hombre con su compañera. Y es lo que vamos a ver el próximo domingo. Dios les bendiga, amados hermanos.
Y piensen en estas cosas durante la semana y aplíquenlas a sus vidas. Dios les bendiga, hermanos.